Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo tú puedes encontrar proveedores para vender en Amazon. Vamos a estar utilizando la plataforma de Alibaba y te voy a estar dando los puntos más importantes a la hora de escoger un proveedor que sea confiable. Así que quédate hasta el final de este video y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos a suponer que tú quieres vender un producto aquí en Amazon. Supongamos que nosotros queremos vender smartwatch. Vamos a darle clic aquí, vemos que hay muchos modelos y supongamos que a ti te interesa vender de estos modelos que estamos viendo aquí. Algunos tienen marcas ya reconocidas en el mercado y otros son, por ejemplo, por así decirlo, genéricos. Entonces tú quisieras vender lo que es un smartwatch aquí en Amazon, pero pues necesitas un proveedor. Recuerda que generalmente los proveedores que te van a estar dando buen precio los encuentras en la plataforma de Alibaba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros en base del producto que queremos vender? Pues simplemente nos vamos aquí a Alibaba y nosotros vamos a comenzar la búsqueda de un proveedor con el cual podamos poder trabajar a largo plazo. Para eso hay una serie de puntos importantes que debes de tomar en cuenta para poder encontrar un proveedor confiable aquí en Alibaba. Lo primero que hacemos, y yo te lo recomiendo, es poner la plataforma en inglés, lo que es la moneda en dólar, y aquí vamos a poner en el buscador smartwatch. Vamos a darle clic en buscar. Aquí te van a estar apareciendo varios productos, pero vamos a filtrar la búsqueda. El primer filtro que vamos a agregar es este que está aquí a la derecha, que se llama Trade Assurance, porque Trade Assurance es el filtro de Alibaba que te protege hasta $3,000. Es decir, cuando tú haces tu pago, la plataforma de Alibaba retiene ese dinero y no se lo va a proporcionar al vendedor hasta que te mande el producto. También, si llegara a pasar algo, Alibaba te va a estar regresando tu dinero. Entonces es el filtro prácticamente más importante que tienes que implementar. Después tenemos el siguiente filtro, que es este de aquí, dice proveedor verificado. Igual lo vamos a seleccionar porque tú solamente quieres trabajar con proveedores verificados. Esto quiere decir que toda la información que la empresa está proporcionando ha sido verificado por una empresa internacional, y esto pues nos da más confianza porque toda la información quiere decir que ya se verificó que es 100% real, así que es también muy importante. Tenemos este otro sello que es verificado Pro, que vendría a ser una especie de sello más avanzado que proveedor verificado. Este sello de verificado Pro es nuevo, así que si lo activas y no hay proveedores, no te preocupes, también puedes trabajar solamente con proveedor verificado. Entonces vamos a activar igual el proveedor verificado Pro y así quedaría amigos con estos tres filtros activados. Ahora sí nosotros vamos a poder ya fijarnos en este punto de aquí. Date cuenta cómo tenemos aquí varios proveedores. En este caso aquí nos empiezan a aparecer, y algo muy importante que tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, aquí nos da lo que es el precio más barato 7.97 y el precio más caro 8.97, y aquí nos dice el mínimo de orden para que ellos te vendan serían 20 piezas que tú deberías de comprar. Ok, después acá nos aparece el nombre y aquí tenemos lo que es el sello. En este caso es un proveedor verificado Pro. Date cuenta cómo están estos diamantes naranjas. Esto significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas, un buen desempeño en este año. Por lo tanto, queremos que por lo menos el proveedor que vayas a trabajar tenga un diamante naranja. Lo máximo son 5 diamantes naranjas. Entonces, por lo menos que tenga uno está bastante bien. Y aquí vemos esto que dice 4 años en la plataforma. Siempre te recomiendo proveedores de 4 años para arriba porque te aseguras que tienen experiencia en la plataforma. Y tiene 4.8 de 5 reviews. Esto está basado en 35 recomendaciones, reviews que han escrito las personas. Entonces, como puedes ver, vemos que puede ser un buen proveedor. También acá tenemos este otro, por ejemplo, este lleva 7 años en la plataforma, tiene 2 diamantes naranjas, y así amigos, ya ahora sí nosotros podemos comenzar lo que es la búsqueda. Aquí yo te recomiendo por lo menos elegir unos 5 o 6 que te puedan convencer
para después comenzar a negociar con ellos y ver cuál te da el mejor precio, pero no solamente el precio, sino también la atención y buena calidad. Ahora recuerda que hay dos compañías con las cuales tú puedes trabajar, con los trading company que te venden un poquito más caro, pero que tienen lo que es el producto, pero se lo compran al fabricante. En dado caso que tú vayas a comprar pocas piezas, te recomiendo comenzar con los trading company. O si vas a comprarle, por ejemplo, a algún fabricante, recuerda que los fabricantes generalmente te dan un menor precio, pero tienes que llevar un poquito más de piezas. Entonces, esas son las dos tipo de empresas que hay aquí en Alibaba. Por ejemplo, aquí tenemos este otro que tiene también 4 años en la plataforma. Supongamos que nosotros nos queremos ir, por ejemplo, con este proveedor que vimos al principio, por ejemplo con este. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic, se nos va a abrir otra ventana y aquí viene toda la información del producto. Acá nos está diciendo que de 20 piezas a 300 te sale prácticamente $9 y así te van dando el precio. Igual acá tú puedes elegir lo que es el color, también te recomiendo verte todos los videos, etcétera. Y acá en la parte de abajo viene todo lo que es las especificaciones técnicas, que es muy importante que leas para asegurarte que es el producto que estás buscando. Y recuerda que si quieres acceder a una lista de más de 200 proveedores ya verificados, listos para que tú puedas importar y comenzar tu negocio, y además de esto vas a obtener ideas de productos rentables para que tú los puedas vender en Amazon FBA, Mercado Libre, Facebook, Instagram o incluso en tu negocio local. Si quieres acceder a todo este pack, créeme que está a un precio súper barato. Te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas checar y continuamos. También tienes esta tablita que dice lead time, que por ejemplo si tú pides de una pieza a 1000 piezas te van a tardar 28 días en entregarte. Si pides más de 1000 tienes que hablar con ellos. Entonces para que pues tú ya sepas en dado caso las piezas que tú vayas pidiendo cuánto te van a tardar. Y tienes la opción de comprar muestras, en este caso una pieza te saldría en $14. Así es como funciona. Prácticamente las muestras siempre van a ser un poquito más caras porque solamente compras una pieza. También aquí viene el apartado de customization. Por ejemplo, si tú ya tienes tu marca en Amazon, etcétera, y quieres que el reloj esté con tu marca, ellos te lo pueden poner, pero acá te están diciendo que la orden mínima serían de 1000 piezas. Esto puede variar dependiendo el proveedor. Acá también si quieres que el paquete, la caja tenga el logo de tu empresa, etcétera, igual 1000 piezas. O si quieres alguna otra cosa que se le pueda poner al producto, etcétera, igual 1000 piezas. Como puedes ver, esta viene siendo las reglas que pone específicamente este proveedor. Aquí tienes lo que son los ratings y los reviews. Te recomiendo leerte algunos comentarios que han puesto las personas para verificar que todo esté correcto con el proveedor. Y aquí en la parte de abajo tienes la información acerca de este vendedor. Ahora yo te recomiendo darle clic aquí donde dice ver perfil. Te va a mandar a la tienda en línea que ellos tienen dentro de Alibaba, y como puedes ver acá nos está diciendo que en este caso es una fábrica y tiene 4 años en la plataforma, está ubicada aquí. Y las principales categorías que ellos manejan son estas. Como puedes ver, están especializados en smartwatch. Aquí viene también todo el perfil de la empresa. Y lo más importante también es que aquí tú vas a poder ver lo que son las características de la empresa que están verificadas. Ahí tienen una palomita azul y eso significa que esa información ha sido verificada. Vamos a darle clic y date cuenta cómo en el servicio tienen todo esto verificado. En la calidad de control tienen todo esto verificado. Como puedes ver, en este caso los smartwatch, como es un producto electrónico, necesitarían unos certificados. Date cuenta aquí como no tiene ninguna certificación, habría que checar esta parte de los certificados que no tiene esta empresa. Entonces, por lo tanto, podríamos escoger otra empresa. Entonces, todo esto es importante porque tú vas a ir viendo. Por ejemplo, acá está lo que son los videos de la empresa, etcétera. Y aquí en la parte de abajito viene lo que es el reporte
de verificación y tú lo puedes descargar. En este reporte viene todo acerca de esta empresa y también viene cuando vence ese reporte. Yo te recomiendo que lo descargues para ver que esté vigente, y si está vigente pues puedes seguir con esa empresa. Entonces ahí lo tienes, amigos. Aquí también viene la información de los principales mercados que ellos manejan, etcétera. Igual acá los comentarios, pero desde aquí tú ya también puedes ver lo que es, por ejemplo, los productos, ver todas las categorías que ellos manejan, y en dado caso que te interese trabajar con este proveedor, pues aquí compras desde su catálogo, empiezas a negociar con ellos. Y bueno, amigos, así es como funciona esta parte. Recuerda siempre que no te tienes que ir con el primer proveedor. Siempre es importante enviarle mensaje por lo menos a 7 proveedores y ver con cuál te vas a ir al final. Esto es de suma importancia. La verdad es que vas a invertir bastante tiempo aquí, pero va a valer la pena. Entonces, como puedes ver, este reloj, en dado caso que tú lo quieras comprar, te sale en $9. Ponle con el impuesto, aranceles y todo en $10. Y aquí, por ejemplo, tú lo podrías vender acá en Amazon. Vemos como varios relojes te venden en $40, $89, 25, 39. Entonces le puedes sacar por ahí pues una buena ganancia dependiendo del modelo que tú vayas a vender. Pero pues nos damos cuenta que hay una oportunidad en comprarlo barato acá en China, elegir un buen proveedor que te dé buen precio y revenderlo en la plataforma de Amazon. Así es como funciona. Recuerda que aquí tú tienes este botón que dice Start Orden. Yo te recomiendo que no le des clic aquí porque generalmente los precios están desactualizados, sino que siempre le des clic acá en chatear ahora, para que ahora sí comiences a chatear con el proveedor, le preguntes el precio por pieza y también que te pueda cotizar, en este caso por ejemplo para Estados Unidos, para México, a donde tú vayas a mandar el producto, que te cotice el precio de envío por las principales paqueterías, por ejemplo como DHL, FedEx, UPS, etcétera, y ya él te va a mandar toda la cotización. Recuerda que todo se hace por el chat de aquí de Alibaba. Y por último, amigos, cuando tú ya hayas quedado en un acuerdo con el proveedor, etcétera, recuerda que te tienen que mandar la factura pro forma y allí simplemente va a venir lo que él te está vendiendo, así como tú quedaste con él, el precio de la pieza, etcétera. Revisa que todo está bien y después que checaste que todo está bien, ahora sí procedes al pago. Te lo va a mandar por medio de la plataforma y aquí tú puedes elegir con cuál método vas a pagar: PayPal, tarjeta de crédito, débito. Hay una nueva opción donde tú puedes hacer una transferencia bancaria para México. Sinceramente está bastante fácil, pero cualquier método de pago con el cual tú te sientas cómodo lo puedes seleccionar y es muy fácil. Por ejemplo, con PayPal simplemente le das clic acá, pagar con PayPal. Tarjeta de crédito, débito, pues agregas la información de tu tarjeta y le das clic en pagar y ya de esta manera se habrá procesado tu pago. Al proveedor le llega una notificación. Recuerda que Trade Assurance te va a estar protegiendo hasta $3,000. Tu dinero se va a retener. Entonces cuando el proveedor te envíe el producto es que ya le van a estar proporcionando el dinero al proveedor, pero cualquier detalle que suceda, Alibaba, tú puedes meter una queja para que te pueda regresar tu dinero. Entonces ahí lo tienes. Es muy fácil encontrar proveedores que te den buen precio aquí en la plataforma de Alibaba, siempre y cuando te tomes el tiempo necesario y también puedas aplicar los consejos que te he proporcionado el día de hoy. Y recuerda, amigos, que tengo mi curso de Amazon en donde te enseño absolutamente todo acerca de este negocio. Es el curso más barato de Amazon por tan solo $49. Créeme que es una excelente inversión y te dejo toda la información en el primer comentario por si te interesa. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.